Bien, mis amados, Dios me los bendiga. Permítame llamarles amados, amigos, amigas, conocidos, conocidas, familia, en el buen sentido de la palabra, con el respeto merecido. Le damos gracias a Dios por un día más que nos presta de vida. Le damos gracias a Dios por permitirnos a muchos de nosotros, aquellos que estamos activos aún en todo su trabajo, en todo el trabajo que corresponde a la empresa de Dios. Es que Dios tiene sus negocios y todo aquel que lo elabora con respeto, con responsabilidad, será más que bendecido. Es que Dios bendice a todo aquel que trabaje para Él en su obra. Así vino a dar el buen ejemplo aquí en vida cuando estuvo aquí en la tierra, de manera humana, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y vamos a hablar de Él. Vamos a tener el segundo capítulo de aquel episodio que tiene que ver con su nacimiento. La vez pasada, la prédica pasada, tuvimos el mensaje del misterio del nacimiento de Jesucristo, de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, para todo aquel que lo ha aceptado, lo acepte como su Señor y Salvador en su vida. Y en esta ocasión vamos a dar la continuación del mismo tema de una manera más profunda y tiene que ver justamente con el segundo capítulo y al final, a la vez, del misterio, pero no solo del nacimiento. Esta vez vamos a tener el misterio o el secreto del nacimiento, del crecimiento, del desarrollo del ministerio, la muerte y la resurrección de Jesucristo. En este tiempo de festividad global, podríamos decirlo así, casi global, porque en algunas naciones pues no se festeja así como la Navidad, pero sí se entorna el segmento de la familiaridad. Y bueno, el uno y el otro tema van tomados de la mano. Pero antes de continuar, quisiera que ustedes se puedan conectar de una manera apropiada con Dios mediante la oración. Papito Dios, bendito y alabado sea su nombre. Le damos gracias una vez más por favorecernos con el don, el regalo de la vida. Permítanos a todos aquellos que tenemos y gozamos de ese bienestar de la vida, poder agradecerle cada día y llevar con responsabilidad la misma. En este momento que su palabra va a ser compartida, desde ya me niego a mí misma y permítame, Padre, darle paso a usted mediante su Santo Espíritu en el nombre de Jesús de Nazaret, para que tome control del norte, del sur, del este, del oeste y el confines de la tierra, Padre. Desde lo más profundo, Señor mi Dios, que usted haga la obra, Padre, que tome el control en el nombre de Jesús de Nazaret. Que sea atado todo hombre fuerte y todo espíritu del mal en el nombre de Jesús y lanzado a lugares donde pertenece. En el nombre de Jesús, amén. La vez pasada, haciendo un resumen, habíamos considerado el libro de Mateo en el capítulo 2, a partir del versículo 13, y habíamos entrelazado ese episodio del nacimiento de Jesús, que hoy en día muchos nos gozamos, nos alegramos por ese episodio maravilloso. Pero profundizándonos en la historia bíblica, en realidad, en ese entorno de aquel lugar donde nació Jesucristo, en Belén, llegó a pasar algo muy terrible, que no fue causa de alegría, sino todo lo contrario. Sí, porque al momento de haber cruzado justamente ese episodio del nacimiento de Jesús, también trajo consigo la muerte de muchos niños. No se sabe con precisión la cantidad de aquellos niños, pero pasaron de 2,000, otros exageran 6,000, etc. Pero no puede
pasarse más de 2000, porque la población de Belén en realidad era pequeña en ese entonces y no puede exagerarse el nacimiento de tantos niños. Aquella tragedia que se presentó en ese tiempo del nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo fue ocasionada por un hombre que no conocía de Dios y que fue utensilio de Satanás. Es que todos los seres humanos no venimos a ser utensilio de Dios. Y es que en realidad es importante ver a cuál partido nosotros pertenecemos, en lo espiritualmente hablando. A Dios, al Dios verdadero que nos favorece con la vida y que a pesar de conocer sus mandatos, no le brindamos el servicio adecuado, el servicio que corresponde darle a Dios en vida. Porque es que de muerto nadie puede servir para nada nadie sirve. Por eso todo es en vida. Por eso es que aquellas personas que estamos separadas para su servicio, para el servicio del Dios bendito, tenemos esa responsabilidad y siempre nos verá a cualquiera de aquellos servidores, en cualquier parte, hablar en silencio, en público, en alta voz, en cualquier forma, hablar del Dios que nos favorece con la vida, porque esa es la responsabilidad que tenemos cada día. Cuando hablamos justamente sobre esta matanza de aquellos niños menores de 2 años, aquel hombre que dio esa orden fue un rey, fue un gobernante titulado Herodes el Grande, Herodes I. Aquel varón llegó a enterarse de que iban a ser un rey, porque es que ese es el título del rey, de reyes, del Dios con mayúscula, de dioses con minúscula, el Señor con mayúscula, del señores con minúscula. Y sin embargo, aquel hombre en ese momento, en ese entonces, al enterarse, porque ya lo decían mucha gente en esa población, y llegó a los oídos de aquel gobernador, él se llegó a sentir tan poco, y como reinaba en su corazón aquel imperio, aquel egoísmo personal, decidió buscar a aquel que había nacido y que él en su pensamiento decía, este tiene que ser eliminado para que no ocupe mi lugar. Y es por eso que al momento de tomar esa decisión dentro de su corazón, dentro de sí, llegó no solamente a perseguir a un solo niño, sino a todos los que tenían menos de 2 años. Eso tiene un secreto, eso tiene un misterio. Por eso el título de este enfoque espiritual de esta predicación es el misterio del nacimiento de Jesús. Y la continuación, el misterio del nacimiento, crecimiento, del desarrollo de su trabajo de Dios, del trabajo divino aquí en la tierra, de su muerte y resurrección. Cuando llegó a pasar aquello de aquellos niños, fueron muertos por causa de aquella mala decisión, por su egoísmo y por su falta de conocimiento del verdadero rey, del máximo rey. Aquel episodio llegó un momento dado en que aún los ángeles de Dios tomaron esa actividad, esa responsabilidad de proteger a Jesucristo para que salgan de ese lugar y fueran salvos de aquel episodio de matanza. Ese lazo de la muerte, siguiéndole a Jesucristo, siguiéndole a Él desde el momento en que nació, le fue a perseguir hasta los 33 años. Es que cuando hablamos del misterio de Jesucristo, de la vida de Él,
tiene que ver con la salvación. Ya ese misterio en parte fue revelado, porque para eso fue Jesucristo nacido aquí en la tierra, con ese propósito de darnos a conocer los planes de nuestro Padre Celestial. Él vino a dar a conocer todo lo que ya tenía planificado en el cielo. Y Él vino a decir que realmente existe un Dios que quiere ser ese Salvador para cada uno de aquel que le cree. Cuando hablamos de misterio, hablamos de secretos. Y hay secretos todavía que tienen su tiempo para ser revelados. Pero el que ya fue revelado es el secreto de la salvación, que tiene que ver con la dedicación de Jesucristo mediante su ministerio aquí en la tierra. Cuando usted festeja el nacimiento de Jesús y por algún motivo lo ve reflejado en un pesebre, no es para que se quede allí. Ese nacimiento no tiene que ver con lo físico, mediante alguna estatua o algo que dé una referencia del nacimiento de Jesús. Usted lo hace con respeto, bien, hágalo, pero que no se quede ahí. Permítale a Jesucristo nacer dentro de usted, y no como un niño. Que nazca el amor de Dios en su corazón. Es que su corazón y el mío es referencia del pesebre que se relata en la Biblia. De ese pesebre, ese establo tan humilde que fue elegido porque no había lugar donde pudiera dar a luz en ese momento la Virgen María, aquella mujer elegida por Dios, solo para que sea la madre terrenal, una mujer que Dios la eligió porque ella fue separada para ese servicio. Como muchos de nosotros somos separados para cierto servicio de acuerdo a la voluntad de Dios. Así, cada uno es un utensilio útil y Dios sabe recompensar a aquel que le sirve sin renegar, sin poner pretextos. Aquel que le sirve con un corazón disponible, con un corazón alegre, sin esperar nada a cambio. Porque ese es el mejor servicio al Dios verdadero. Cuando hablamos de ese establo, es su persona, la mía. Dios siempre escoge a una persona humilde, sencilla, que vaya equilibrando con aquella referencia de aquel establo. Ese niño que nació no se quedó como un niño. Él creció, él se formó, él trabajó en lo espiritual. Él dio el mejor ejemplo aquí en la tierra. Cuando él dijo, ya siendo adulto, antes de morir, Jesucristo dijo: el que quiera seguirme, coja su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Es que cuando hablamos de misterio, es para preocuparnos en buscar la información que Dios nos quiere revelar, que Dios nos quiere dar a conocer. Y cuando nos preocupamos, nos ocupamos primero en poner oído, en poner asunto, en poner sano interés. Segundo, en obedecer. Tercero, en ser fiel al llamado, a ese llamado a su servicio. Son muchos los misterios que relatan la vida de Jesucristo. Y cada uno de aquellos misterios tiene su historia. Y es importante conocerle, saber de lo que Dios quiere dar a conocer, quiere darse a referir. Vamos a considerar la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 1, 21, a partir del 20 mejor. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, leamos la palabra que nos trae vida.
Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¿Se dan cuenta por qué es un misterio? Es que es importante considerar con respeto lo que Dios esconde y lo que Dios mismo trae mediante aquel secreto. Continuemos. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Se han dado esa pregunta? ¿Se ha hecho esa pregunta a usted? Si usted es parte de aquel pueblo el cual Dios quiere expandir su salvación. Queda en usted esa incógnita. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció o no se intimó con ella hasta que dio a luz con su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Bien, la historia lo da a conocer la misma Biblia. María tuvo a su primer hijo. Es decir, que cuando uno tiene un primer hijo, significa que puede tener más, si así Dios lo permite, ¿verdad? No dice que tuvo un solo hijo, sino su primer hijo, porque es que Dios no le iba a impedir, después de que le mandó a decir con el ángel a José que tomara a su mujer y que no se preocupara, porque el hijo que ella tenía no era de otra persona, que no le había sido infiel, sino que es engendrado del Espíritu Santo de Dios, que Dios a sí mismo lo había considerado. Así que no estamos dando un falso testimonio de ella, ni estamos adulterando la palabra de Dios. La palabra de Dios así lo decreta, que Dios mismo le escogió a ella para que tuviera al Hijo de Dios, que es engendrado del Espíritu Santo y no de carne humana. Es que Dios tiene su poder para hacer lo que Él quiera. Amén. Vamos a continuar también con este enfoque cuando hemos hablado de la matanza de los niños después de que Jesucristo nació, y el cual pues trajo consigo esas muertes. Pero aún así esas muertes de esos niños para Dios fue un regalo. ¿Sí? Porque es que esos niños van directo a Dios, fueron directos a Dios. Benditos aquellos que por causa de Jesucristo dan su vida, son causa de muerte. Y desde ya esa promesa justamente se cumplió en esos niños. Y aquel varón llamado Herodes el Grande, pues fue solamente un utensilio del maligno para querer evitar el enrole que realmente venía a realizar Jesucristo aquí en la tierra. Jesucristo
cumplió a carta cabal su misión. Cuando nosotros festejamos el nacimiento de Jesucristo, no olvidamos, no debemos olvidar lo que ese nacimiento en sí enrola. Hay también el otro recuerdo que de pronto desconocemos algunos, pero es importante darlo a conocer. Tal vez de manera mundial o en la mayoría de las naciones de esta tierra, el 28 de diciembre se celebra o se festeja, se hace hincapié sobre el Día de los Inocentes. Y se hacen bromas de una u otra manera. Pero es que ese festejo, esa fecha, esa festividad, tiene que también ver con la muerte de esos niños. Se dice el Día de los Inocentes, es porque fueron los inocentes que acabé de mencionar, que fueron justamente muertos mediante la causa del nacimiento de Jesucristo. Por eso es que hay que considerar un episodio con tristeza, pero también con alegría, porque se lleva en sí el nacimiento de la salvación de Jesucristo para todo aquel que cree en Él. Y también se conlleva lo que se llegó, el precio de aquellos niños por causa de la salvación suya y mía. Cuando hablamos de nacimiento, también hablamos del nacimiento espiritual. En el libro de Juan, en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, ya una vez Jesucristo, haciendo uso de su ministerio aquí en la tierra, Él le dijo a Nicodemo, un hombre que se desesperaba por conocer a Jesús. Jesús le responde a este varón, le dice, capítulo 3, versículo 3, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, pero ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le responde, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu con mayúscula, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, con mayúscula, Espíritu es. Qué importante es considerar el nacimiento espiritual en su vida y en la mía. Jesucristo dio referencia que lo que es nacido en la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu con mayúscula, Espíritu es. Así que recuerde lo que leímos en antes, cómo fue engendrado Jesucristo en el vientre de aquella mujer llamada María o Mari. ¿Sí? Es justamente por el poder del Espíritu Santo de Dios. Y ese mismo Espíritu quiere hacer referencia en usted, en su vida y en la mía, en el mejor nacimiento que usted puede festejar. Un nuevo nacimiento espiritual en su vida que Dios quiere reflejar. Pero ese nacimiento llegará a ocasionarse en su vida y en la vida de todo aquel que lo quiera, que lo necesita, porque de necesitarlo lo necesita.
pero tiene que usted tomar una decisión en su propia vida. Permitir que ese nacimiento ocurra en su vida cuando usted acepta a Jesucristo como su Señor, como el Salvador de su vida, no solo como el dador. Usted ya tiene el favor de Dios mediante la vida que goza, que disfruta, pero no le ha dado el lugar a Dios para que la dirija. Usted abarca su propia vida y la dirige usted mismo, pero de pronto está alejado de Dios porque no le ha dado el lugar a Él para que la lleve a cabo. Por eso de pronto usted no puede entrar en el reino de Dios, como lo acabamos de leer. Y es importante que haga hincapié en este llamado. Acepte al Señor Jesús como su Señor, como su Salvador. Y Él se encargará de darle el nuevo nacimiento en su vida. Un nuevo ser es lo que usted tiene que festejar. Ese es el nacimiento que realmente Jesucristo quiere que usted y yo festejemos. Bien, mis amados, el misterio de Dios, mediante la vida de Él aquí en la tierra, el cumplimiento de su misión ha sido revelado. Claro que sí. Hay muchos misterios más que seguirán revelándose conforme al tiempo de Dios, que ya está escrito. Pero nuestro calendario no va de acuerdo con el calendario de Dios. Para nosotros, un año puede ser 1000 años, pero para Dios 1000 años puede ser un día. ¿Sí? Nosotros, nuestros días pueden llegarse a alargar y queremos que se alargue, pero para Dios, tal vez en sus planes, no en los nuestros, puede acortarse. Por eso es importante que cada día que Dios nos preste de vida, consideremos su llamado y podamos acudir con urgencia y con obediencia. Recuerde este llamado, acérquese a Dios. Y si va a festejar el nacimiento de Jesucristo, que no sea solamente al ver reflejado, como muchas veces lo vemos, en un pesebre como un niño. Él no se quedó siendo un niño. Él creció, sufrió a causa suya y a causa mía, para darnos y entregarnos la salvación. En la cruz del Calvario, Él culminó aquella etapa con obediencia a nuestro Padre Celestial. Así que, mis amados, vamos a considerar por terminada este enfoque del llamado de Dios a su vida y a la mía. Vamos a orar para darle gracias a Dios, para darle ese honor que Él se merece. Y todo es en vida, porque un muerto no da nada. Y si usted aún gozando con vida, si no está con Dios, usted es un muerto viviente, porque usted será estéril. No le da nada a Dios, solo espera recibir y tal vez ni siquiera se toma el tiempo para agradarle, para agradecerle. Así que aprenda a ser agradecido, agradecida con el favor de la vida que Dios le da. Incline su rodilla, su ser, en el momento adecuado, en el lugar adecuado, y póngase a cuenta con Dios. Pídale perdón a Dios, porque de pronto usted está haciendo su propia voluntad y no la voluntad de Él. Aprenda a ser buen cristiano si quiere llamarse así. Buena cristiana si quiere llamarse así. Lúzcase como un buen y una buena cristiana, cristiano o cristiana. Pero hágalo de corazón. Refleje con sus acciones
la verdadera vida que Dios nos da. Papito Dios, gracias le damos por habernos hablado a cada uno de nosotros. Gracias por prestarnos este tiempo de vida que no lo merecemos. Gracias por darnos la oportunidad de llamarnos sus hijos, y permítanos llamarnos sus hijos, Padre amado, dándole ese halago a usted. Y no solamente llamarnos sus hijos malos o mediocres, sino hijos de calidad. Hijos que le embellecen a usted, majestad. Gracias una vez más. Bendiga esta nación y todas las naciones, Señor mi Dios, en donde su nombre es invocado. Porque usted es el que bendice a todo aquel que invoca su nombre. Oh Jesús de Nazaret. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén.